Digo, ¿cómo me voy a ir a casa tranquilo sabiendo que he transmitido el mensaje que quiero transmitir, que queremos saber si yo transmito? Y me voy a valer de recursos que no son propios. Voy a ir conectando esto a ver si puedo hacer dos cosas. Y voy a empezar desde el final. Voy a poner un vídeo de 1 minuto y medio. Hablamos de lo que sentimos. O sea, son imágenes reales, de que es una campaña real. Y luego voy a poner las 2 o 3 diapositivas que tenía preparadas. O sea, voy a ir desde el final hasta lo que tenía preparado. Vale, a mí me gusta mucho, porque se lo habéis fijado y he hablado de Reino, a mí me gusta mucho de que, bueno, la manera de intervenir en salud que tiene el Reino Unido. Siempre me ha gustado, es decir, que me gusta, y viajo lo que puedo al Reino Unido. Este verano fui a Londres con mi familia y estaba en el metro y bueno, a ver si lo podemos ver. Voy a conectar esto para darme un minuto, para que no se nos quede. He puesto mi pantalla para que haya. ¿Este qué es? La cámara. ¿Puedo desconectar este? Si no, no. Sí. Sí, vale. Para poner un buffer. Y entonces voy en el metro y veo un montón de fotografías. Empiezo a caminar por barrios de Londres y empiezo a ver un montón de fotografías. Fijaos, se ve, ¿no? Sí. Os estoy escuchando. ¿Hay alguien que sepa lo que es? Sí. ¿Qué es? A mí me ha llevado este sí. ¿Qué es? Fotos de buenos momentos de la vida para... Después son y luego se suicidaron. Oiga. Nunca estaban bien, ¿no? Son momentos que están personas que no parecen suicidar, pero no se suicidan enseguida. Hay paneles en el metro, lo mismo, como aquí tenemos carteles de lo que sea. Eran fotografías, los últimos selfies que estaban en los móviles de personas que murieron por suicidio. De gente joven. Estos han sido nuestros alumnos y alumnas, ¿eh? Claro, yo diciendo, pues esto es una campaña real, ¿eh? Evidentemente que he contado con el beneplácito de las familias de esas personas que han tenido a bien compartir ese material. Esto es una campaña que tiene como ánimo, como objetivo, la prevención de la conducta suicida y se llama Los suicidas no siempre parecen suicidas. Los suicidas no siempre parecen suicidas. Pues fijar, ahora ya le han dado una vuelta de tuerca y ha dicho: toma vídeo de 1 minuto y medio con los últimos vídeos que estas personas grabaron en sus móviles. Yo voy a poner, a ver si podemos escuchar con esta mini pantallita algo, ¿vale? Y luego voy a lo que tenía yo preparado, que no es, vamos, pues sí. If you're happy and you know it's happy, you want to show it. If you're happy and you know it's happy, your hands. Bring me sunshine in your smile. Bring me laughter all the while. In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each brand new bright tomorrow. I would go run around about your shoes. Make me happy through the years. Never bring me any tears. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun. Bring me sunshine. Bring me love. Bueno, se oye bien, ¿no? Se podía escuchar bien. Nada, os dejo 1 minuto, si miramos. ¿Qué os ha parecido? A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Y ahora,
Bien, voy a seguir innovando y voy a cambiar el orden de las diapositivas. No cojo eso porque no lo tengo. Hezitzaile lana irakaskuntza baino askoz zabalagoa da, ikasleen bizi ibilbidea aldatzea da. Ados, ala bez. Edo, saiatu. Aldatzen saiatu. Porque hemos visto personas que ya no están, esas lágrimas que decíamos antes, ¿no? Esa casuística, esos datos individuales, personas que ya no están, pero personas que yo creo que todas las personas que han salido en el vídeo han pasado por un aula, por muchas aulas, por uno o por más centros educativos. Porque el primer mito que tenemos que desterrar o combatir es ese de que el suicida es un loco, es un tarao, es un bicho raro. Yo estoy muy expuesto, porque a mí me llaman antes, cuando estaba aquí hemos bajado a tomar un café, recibí una llamada de esas, de que me piden, no sé, y no pocas veces son personas de mi entorno laboral, familiar, social, en las que yo conozco que hay una situación determinada, pero yo conozco, la gente no conoce. A veces nos llevaríamos las manos en la cabeza. Es ese del que, entonces, por eso estamos aquí, como agentes educativos. Si fuerais bomberos os diría lo mismo. Si fuerais, yo por ejemplo siempre digo, yo vivo en Algorta, soy de Algorta. Yo sería mucho más eficaz en la prevención de la conducta suicida siendo peluquero. Por ejemplo, como digo peluquero, camarero. ¿Por qué? Porque tendría acceso, con lo que sé, con mis habilidades ahora, porque tendría acceso a muchos más ciudadanos y ciudadanas. Sabría advertir ciertos riesgos, ciertas situaciones, podría validar ciertas emociones, me podría aproximar y sobre todo podría escuchar, una escucha atenta, no juiciosa. Podría dar pie a una solicitud de ayuda, podría persuadir de pedir ayuda, podría poner en contacto con recursos de ayuda a esas personas. ¿Te dais cuenta? Y soy psiquiatra. Fijaros, qué frustrante. Robert Horner es un profesor del estado de Washington, en el a ver si lo digo bien, noroeste de los Estados Unidos, en la Universidad de Oregon. Y él dice, no, es que la labor de los educadores va mucho más allá de la que dar menos conocimientos. Pero claro, yo soy el iracasle de ese chico, de esa chica que salía ahí, ¿no? Y ya no estoy. Y me entero que John García Ormaza murió por suicidio con 18 años. Y yo le tenía, joder, lo que dice Alex, ¿no? O sea, un chico implicado, con unos resultados académicos buenos, a veces excelentes, o regulares, me da lo mismo. Pero bueno, diría que no llamaba la atención por nada, ni de una ni de malo. Y de repente me entero que ya no está. Y que ya no está porque decidió acabar con su vida. ¿Os ha pasado algo así? ¿Alguna vez? Sí. Por eso estamos aquí. Pero no estamos aquí porque seamos los responsables únicos de que eso no ocurra, sino porque somos parte necesaria en la labor combinada, o si queréis, multisistémica, que se tiene que dar para hacer todo lo posible para que eso no ocurra. A ver. ¿Qué es promover el bienestar? ¿Qué es promover la salud mental? La salud mental, o sea, yo a veces la salud mental, a mí a veces me preguntan en primero de medicina, yo antes daba cuarto de medicina en psiquiatría, entonces ya los alumnos tenían una trayectoria de que habían pasado por la facultad de guión 3 años y luego llevaban la unidad docente a los hospitales, yo les daba clase de cruces, y bueno, ya para ellos también es como un cambio de estatus cuando llevan a la unidad docente de un hospital general y tal, y entonces, pero primero en psicología clínica muchos me preguntan, ¿qué es la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Ahora se está hablando muchísimo, ¿no? O sea, pues, de la radio seguro que hoy se está hablando de salud. Hace 2 semanas, como fue el Día Mundial de la Salud Mental, yo no te digo, no en todas partes, salud mental. En ser la salud mental. Caldera, suéltate, venga. Y ser la salud mental. ¿Qué es? ¿La ausencia de un trastorno mental? ¿La mera no existencia de un diagnóstico? De algo que, bueno,
¿Qué es? ¿Qué es la salud mental? Pues la salud mental es una condición indispensable para tener salud. Sí, es que lo dice en la OMS, ¿no? Que la salud es la presencia de salud física, salud mental y bienestar personal. ¿Qué es el bienestar personal? Pues el sentimiento subjetivo, individual de cada uno de nosotros y nosotras de que puedo ser feliz, soy autónomo y soy productivo también, de que tengo un impacto positivo en mis grupos significativos. Y fijaos qué curioso, que vuelve a salir eso de los grupos significativos. En mi entorno íntimo, en mi familia, en mi sociedad. Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos con pacientes que tienen problemas de salud mental, sabemos que el bienestar no pasa porque no tenga una descompensación de su trastorno psiquiátrico. O a eso le damos cada vez menos importancia. Le damos cada vez más importancia al sentimiento subjetivo que tiene esa persona de que funciona en su entorno, a la funcionalidad, a que esa persona en el entorno del que venga regresa y sigue funcionando como venía haciéndolo antes. Me pregunto qué podemos hacer como maestros, como profesionales de la educación, como orientadores, como instructores, como directores, como psicólogos, psicopedagogos, para promover la salud mental, para empezar a hablar de la salud mental. Hablar de la salud mental. Hablar es salud mental. Pedir ayuda es salud mental. Siempre que digo lo de pedir ayuda directamente me voy, porque, perdonad si cuento demasiadas anécdotas, pero me voy a ejemplos que yo creo que son reproducibles de cómo pedir ayuda. Fijaos, yo este mayo estuve una semana en Chicago y lo que me traje más valioso fue que conocí a personas de militares, o sea, personas militares. Ya les saben, curiosamente a día de hoy, los grandes o algunos grandes investigadores en materia de prevención de la conducta suicida son personas de la salud mental, psicólogos y psiquiatras que trabajan con militares, con cohortes de militares. ¿Por qué? Porque la conducta suicida era muy prevalente en esa población. Entonces yo conocí a un psiquiatra y a un psicólogo de la Air Force. La Air Force es como los aviones, no sé cómo se traduciría, ¿no? Y además es que era muy llamativo, porque les conocí de cerca a ellos, eran así, o sea, yo siempre digo, como perfectos. Gomina, o sea, un traje que parecía, no sé, o sea, se iban de viaje con la plancha, porque estaban en la mesa, yo con mi inglés, que bueno, es decente, me acerco y digo, hola, ¿qué tal? Soy yo de España. Y dice, no las, y dice, es como dice, soy Ken, el de Barbie, pues igual, ¿no? Entonces, pero bueno, luego de repente me acerco a ellos y se relajan. Y me dice uno, mira, y sí, yo soy el psicólogo y soy el responsable de esto tal, y no sé qué está. Y me empieza a decir, en la base aérea donde yo trabajo, tuvimos 12 suicidios en 5 años. Dice, tenemos una nómina, un sueldo espectacular. O sea, ganan mucho, O sea, supongo que en comparativa con lo que gana aquí un militar, pues, ganan muchísimo. Dice, pilotamos aviones que valen 100 millones de dólares. Estos megabombarderos y tal. Dice, ¿qué pasaba? Que mis compañeros, ante no la crisis suicida, sino ante conflictos emocionales, no se atrevían a pedir ayuda. No se atrevían a pedir ayuda porque el ambiente que teníamos en la base aérea no permitía, no facilitaba, no reforzaba eso. Claro, el que pedía ayuda era señalado. Directamente tú ya mañana dejas de coger el bombardero. Alas, bueno, a lo sumo, si sigues en la base, te voy a dar un puesto administrativo. Ahí te quedas. Me discriminaba, me señalaba. Por lo tanto, la gente no pedía ayuda. La gente se manejaba en eso de, bueno, pues me tendré que sacar las castañas del fuego lo mejor que yo pueda. A ver cómo hago. Pero había gente que no había aprendido a sacarse de las castañas del fuego. Y entonces seguía pilotando, seguía manejando los problemas en casa, con los compañeros del trabajo, etc., hasta que se acerca a ese callejón sin salida. Y desgraciadamente había algunos que morían por suicidio. Y cuando ese marine moría por suicidio, los demás decían, joder, es que es verdad, yo no estaba pasando muy mal.
qué mal lo estaba pasando, mal, yo cuánto sufría. Y entonces, a veces había efecto contagio, y alguno de repente otro había otro suicidio. Hasta que llegó este psicólogo que yo conocí y dijo, es que vamos a hacer algo, que nos vamos a quedar sin pilotos. Es que llegó un momento que teníamos casi tantos aviones como pilotos, me lo dijo así, de la base. ¿Y sabéis lo que hicieron? Muy curioso, no lo he traído, lo tenía que haber traído, pero luego os lo cuento. ¿Qué hicieron? ¿Qué creéis? Mira, ideas que no son mejores que nosotros, eso lo saben. ¿Qué creéis que hicieron? Crear una nueva medalla, un galón militar, para dársela a quien pidiera ayuda. Poner en mérito el pedir ayuda. Poner en valor el recurso de decir, necesito ayuda. Y este decía, es esta. Yo he pedido ayuda un par de veces. O sea, si yo tengo un cólico nefrítico, no voy corriendo al servicio de urgencias. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero sí, ¿dónde está el servicio de urgencias? ¿No? Lo que decía Alex, es el referente, tengo que saber, no basta con que haya una persona formada, tengo que saber quién es, la tengo que tener identificada, me lo tiene que decir al principio. Eso es muy importante. Pusieron en valor el pedir ayuda, lo mejor que... Y por ejemplo, una cosa, porque el otro día, siempre os lo conté, es una anécdota, no quiero hablar de mi vida personal, pero por una cosa que yo a mi hija tiene, yo creo que tiene mucha libertad, quizá demasiada, pero entonces, todos los fines de semana se va, que sea una fiesta, que sea ahora lo de Halloween, ¿no? Que sea a casa de una amiga, tal, y un día, hace poco, este verano, una madre me dice, joder, me ha hecho mucha gracia porque ha venido, nada más en venir tu hija a casa. Ha entrado ahí corriendo, como es ella, porque todo el mundo dice, es un bicho, y tal, corriendo. Y entonces se ha parado y ha dicho, si me pasa algo, ¿a quién le digo? Sabe que yo le dejo ir a casi cualquier sitio, pero cuando va a un sitio nuevo tiene que saber quién es en ese espacio, en ese lugar, la persona referente a la que le dice, oye, me pasa esto, ¿dónde pido ayuda? Y entonces le dijo, pues a mí, Martina, a mí, y dice, vale, y se fue. Bueno. Pero sabe que no está sola. Sabe que aun siendo un espacio que no es su casa, es un espacio colaborativo, de ayuda mutua, de apoyo, de colaboración, en el que pedir ayuda está valorado. Lo mismo que cuando trae a un amiguito a casa, le dice, si te pasa algo le dices a mi ama o a mi aita. Claro, porque ella igual no sabe, pero se lo dice, ¿eh? ¿Por qué no? Vale. Tenemos que, y ya los tenemos, pero tenemos que ponerlos en práctica, los conocimientos básicos, de que los factores protectores, los factores de riesgo, las señales del alma, los mitos. Me voy a detener con esto de los mitos porque muchas veces a mí me ha pasado este año. Yo daba por sentado que mis compañeros en salud mental ya habían desterrado los mitos más habituales en distintas funciones. Yo estuve de noviembre a marzo, de noviembre del 21 a marzo del 22, yendo por todos los centros de salud mental de Vizcaya, dando formaciones respecto a la conducta suicida. Y no os voy a negar lo que me pasó, porque fue muy hostil para mí. Porque ahí venía el listillo de John a decirnos lo que hay que hacer. John, que tiene 43 años. Que yo estoy pelado, tengo el culo pelado, de escuchar a personas con ideación suicida, tal, viene yo iba con, no vengo a hablar de mi libro, vengo a decir lo que la evidencia nos dice y nos recomienda. Y entonces me di cuenta, claro, yo tenía como preparado, tenía que hacerlo todo como hoy, ¿no? En 3 o 4 horas, y entonces dije, pues algo que puedo obviar son los mitos, porque son profesionales de la salud mental. Entonces lo obvié y me di cuenta que eran tan frecuentes o tan prevalentes como en la calle, como afuera del centro de salud mental. Por ejemplo, alguno ya ha salido, los niños no se suicidan, o el suicidio es algo de adultos, o el suicidio es algo al menos de adolescentes. Bueno, ya ha salido. Pero, ¿sabéis? Para mí, como profesor de la Facultad de Medicina, cuando pienso en esas alumnas y alumnos que me han confiado crisis suicidas,
o pensamientos suicidas, o que incluso han tenido tentativas de suicidio. ¿Sabéis cuándo es el momento en el que peor lo paso, de que más recursos de ayuda les doy? ¿Cuándo creéis que es ese periodo, ese momento? ¿Cuándo surge esa inquietud de que no les pase nada a esas personas? En las vacaciones de verano. Fijaos, yo tengo alumnos y alumnas para quienes el campus, la vida universitaria, es pertenencia, es vida, es conexión, es apego a la vida. Conocen gente, hablan, que yo veo, hay algunos que vienen a clase por hablar contigo 5 minutos después de la clase. Estoy hablando de gente de 18 años, gente que igual, es gente que tiene un vínculo muy importante con eso. Y en verano eso no está. En julio y en agosto eso no está. Fijaos, los grandes organismos de prevención de conducta suicida en adolescentes dicen, cuidado, que con los alumnos muchas veces pensamos, que, pues como el caso ese de Sarai, esa noticia que da, ¿no? De que empieza septiembre un nuevo curso y como esa niña se incorporó al curso al finalizar el curso pasado y sufrió acoso, asocia inicio de curso nuevo con bullying. Pero dice, pero cuidado, que la mayor parte de los chicos estudiantes que llevan a cabo intentos de suicidio, muchos los llevan en verano. Porque precisamente la comunidad educativa es preventiva, es protectora. Y tenemos que ser conscientes también que durante unos meses de verano no vamos a estar. Más mitos que no... ¿Sabéis cuándo hay más suicidios? No en Euskadi, no en el Estado, no en Europa, sino en todo el hemisferio norte. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay más suicidios? Todos los años, esto es una constante, sabemos los motivos. ¿En verano o en invierno? ¿Cuándo? En invierno. En invierno. Invierno. Yo creo que... Invierno. En invierno. No. A finales de primavera y principios del verano. Entre mediados de mayo y mediados de julio. ¿Por qué? Porque uno de los grandes mitos es que los del norte, ¿no? O sea, los nórdicos, los finlandeses, se suicidan porque tienen poca luz, ¿no? Sí, pues precisamente resulta que en Europa, y en América del Norte nos suicidamos más cuando más luz tenemos. Qué cosa más curiosa, ¿no? Es que es un mito lo de la luz. ¿Por qué nos suicidaremos más precisamente cuando tenemos más horas de luz? Cuando los días son más largos, en junio y en mayo y en julio. ¿Por qué? Porque hay más tiempo de socializar, porque el que se siente solo siente ese aislamiento de una manera más potente, le impacta más. Es que cada vez que yo eso lo leí, dije, pues voy a preguntar. Y claro, preguntaba, yo me atrevo a preguntar. Y digo, oye, ¿por qué en este momento? Porque me di cuenta de que, pues eso, sí, mi entorno estaba preparando ya las vacaciones. Yo estaba solo y me sentía más solo. Esto lo que sabéis, en Estados Unidos, en Acción de Gracias, la semana previa y las 2 semanas siguientes a Acción de Gracias hay pocos suicidios, todos los años. Acción de Gracias. Yo que si he visto alguna vez en Acción de Gracias, el pavo rey. Y si conoce que la gente de Estados Unidos es capaz de cruzar, o sea, el país para ir a cenar con sus compañeros, sus amigos de clase y tal. Es decir, que quien más, quien menos se conecta, que tiene... Aquí, en Navidades, en los países en los que celebramos la Navidad, hay menos suicidios en contra del mito. Porque quien más, quien menos se conecta. Sí que es verdad que luego, al de poco tiempo, como muchas de esas conexiones son irreales, o no perduran, no permanecen, el riesgo sigue existiendo y se demuestra. ¿Vale? Pero fijaos qué importante es esto de la pertenencia. Por eso creo que el objetivo tiene que ser crear una pertenencia real, identitaria. Es que la identidad de este centro educativo es que todos somos iracasles y alumnos de este centro educativo y pertenecemos a él. Decía ayer Alex en Santander, ¿no? Que en Argentina, después del segundo gol de Maradona, ¿no? Que hubo un sentimiento de identidad nacional y bajaron los suicidios. No tenemos que irnos a los años 80.
Ucrania tiene una altísima incidencia de suicidio, altísima. Altísima. Y todos saben que a mí, si me vienen a veces ideas un poco silvestres a la cabeza, yo llegué a pensar con un compañero ucraniano ir allí, que de alguna manera, pues bueno, no sé, pensar en hacer algo con la gente de allí, con la gente que trabaja en salud mental allí. Pero me dijeron, por ahora podemos estar tranquilos porque la guerra, el conflicto armado, ha desatado semejante sensación de pertenencia a esta bandera que los suicidios han disminuido mucho. Evidentemente nos preocupa porque luego ese riesgo de que volverá a estar ahí. Pero ahora mismo tenemos un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Eso es lo que se llama efecto Butterfly. Las guerras, en los conflictos, el suicidio baja. Luego ya volverá a seguir subiendo. ¿Vale? En la crisis aquella del 2008-2010 económica, no sé si se repetirá, parece que corremos el riesgo. En España en el 2010 bajaron muchísimo los suicidios. Hubo 1000 suicidios menos de los esperados. Si habitualmente nos manejamos por 4000, hubo menos de 3000. Y eso también se dio en los países del entorno. Porque la situación socioeconómica tan complicada que se vivió hizo a mucha gente a tirar de recursos familiares, de vínculos, de relaciones familiares. Quien más, quien menos, incluso en casos indeseables de como no tenía a nadie, me tuve que volver con mis padres, o tuve que dejar el piso aquí, pero algo indeseado, eso creó como una conexión. Que evidentemente no es para siempre, porque muchas veces, al cabo del tiempo, esa conectividad se pierde, ¿vale? Por eso tenemos que crear una conectividad esta. Mitos que también, muy peligrosos, fijaos si es importante, algo que para mí es muy importante siempre que transmito, de que si yo cogiera todos los suicidios que ocurren en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, voy a las ciudades grandes, Valencia, Málaga, Zaragoza, Sevilla, serían los menos de todos los que ocurren en el Estado, en las ciudades. La gente de los pueblos se suicida, representa en frecuencia muchas más de las muertes. ¿Por qué? La gente de los pueblos es más... Conectividad. Tienen un acceso más complicado, más difícil a los servicios de ayuda, a los recursos de ayuda. Así de claro. Fijaos cómo de importante es eso. A nivel de un pueblo, de que las zonas rurales de menos de 10.000 habitantes suponen muchas más muertes por suicidio cada año que las grandes ciudades. Única y exclusivamente porque las ciudades son donde están los recursos de ayuda. Ahora vamos a trasladar eso a un centro educativo. En un centro educativo, si yo tengo identificados los recursos de ayuda, si yo sé que el referente es aquel y que el centro y donde puedo pedir ayuda de 8 a 3 es allí, eso reduce a largo plazo las muertes por suicidio. Así de claro. Así de claro. Nosotros, yo que vivo en el Huerta y estamos pensando en cómo proteger la zona de la Galea, donde desgraciadamente hay mucha muerte por suicidio, no queremos poner, no podemos ni vamos a poner, ni hace falta poner vallas, ni barreras, ni impedir que la gente camine por allí. Basta con que pongamos unos paneles en los que digamos a las personas, tu vida, vale, tu vida nos importa, pide ayuda, y que identifiquemos los recursos de ayuda que tienen las personas. Lo que queremos es que poner un teléfono que le conteste en ese momento a esa persona. Persuadir de pedir ayuda. ¿Vale? Persuadir de pedir ayuda. No sé si habría puesto algo más, pero que yo creo que no, que no es, yo creo que para mí es más que suficiente, me doy más que satisfecho si hemos conseguido como inocular esa necesidad de involucrarnos proactivamente en la prevención y detección de la conducta suicida. Entender que la conducta suicida es algo que nos atañe a todos. Lo mismo que yo puedo tener tendencias a conductas suicidas, porque yo puedo hacer algo que tenga un efecto en una persona que tiene esa conducta suicida. O sea, puedo prevenir y puedo revertir el riesgo de que esa persona lleve a cabo esa tentativa de suicidio. En ocasiones no voy a saber exactamente qué hacer, pero le voy a decir, te escucho, entiendo que estás sufriendo y juntos vamos a pedir ayuda. ¿Vale? Las últimas diapositivas que había puesto, de que hori da dana nire aldetik.